bueno es saber que el Señor nos regala la vida para adorarle, para bendecirle y para honrar su nombre. Esta mañana venimos con todo el deseo de darle gloria. Él es ese Rey y Señor de majestad, a quien hoy rendimos toda adoración, toda gloria y toda honra. Exalte a su Dios allí en su hogar. Exalte a su amado esta mañana. Bendígalo y dígale que usted vino a exaltarle. Majestad, Rey para siempre. Tierra, mar y cielos son creados por ti. Majestad, Rey para siempre, refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Yo quiero exaltar tu majestad y doblo mis rodillas ante tu poder. Yo quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. No hay ninguno como tú, Jesús. Majestad, Rey para siempre. Tierra, mar y cielos son creados por ti. Majestad, Rey para siempre. Refugio, refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Yo quiero exaltar tu majestad y doblo mis rodillas ante tu poder. Yo quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno. Y yo quiero exaltar tu majestad y doblo mis rodillas ante tu poder. Yo quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Dile, no hay ninguno como tú, no hay ninguno como tú, ninguno como tú. No hay otro como tú, Jesús. Eres maravilloso, eres poderoso, eres hacedor de maravillas, eres hacedor de prodigios y de milagros. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Tú eres bueno, Señor. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén.
Aleluya, amén. Aleluya, amén. Y grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Y quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, aleluya, amén, aleluya. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Y darle gloria, gloria, porque en su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor les bendiga, mis hermanos. La palabra de Dios en el libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 10 en adelante nos dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estad pues firmes. Efesios capítulo 6 del versículo 10 hasta el 18 es un pasaje que nos instruye acerca de la vida de oración, enfocándose hacia un tema tan especial como es la guerra espiritual. Pablo hace énfasis en la necesidad de estar firmes o resistir, lo que nos indica que el apóstol está muy interesado en la estabilidad cristiana. El propósito de estar revestidos de la armadura de Dios
es mantenernos firme contra las acechanzas del enemigo, resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes, y esa firmeza es solo posible por estar revestidos de la armadura divina. Los 3 primeros capítulos de este libro de Efesios, el apóstol Pablo establece una base firme en Cristo, enseñándonos lo que debemos saber acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, del pecado y de la salvación. El tema central es en Cristo. Nos enseña también que nosotros en el Señor tenemos una posición y una herencia. Esto es muy importante porque de esa manera vamos entendiendo en esta guerra, en esta batalla espiritual, cómo el Señor nos ha ido equipando y cómo el Señor también nos ha ido respaldando. El Señor, mis queridos hermanos, desea que tú y yo podamos permanecer firmes frente a un enemigo que está derrotado, pero que no deja por eso de ser un enemigo poderoso. Satanás ya sabe cuál es su destino. Él sabe que está condenado por causa de su rebelión y él desea, por sobre todas las cosas, destruir todo lo que sea obra de Dios. Él quiere destruir la vida de cada ser humano. Él quiere arrasar con él muchas almas a ese lugar de condenación que ya ha sido asignado y que él sabe que es el lugar donde él va a morar eternamente y para siempre. Pero él también quiere atacarlo a usted y a mí como cristianos, como líderes, como pastores, como personas que estamos entregados al servicio del Señor. La iglesia del Señor es un blanco permanente del enemigo para tratar de desanimar, de acabar, de destruir lo que el Señor compró con su sangre preciosa, la novia del Cordero, que es la iglesia lavada con su sangre, y Él no la quiere ver bien. Él es el destructor y el creyente no puede ignorar las maquinaciones del enemigo. Y esto hace muy importante que usted y yo podamos conocer las verdades doctrinales respecto de nuestra posición en Cristo, sumergiéndonos en ellas y experimentándolas. Cuando Pablo escribe la segunda carta a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 2, versículo 15, la exhortación allí del apóstol es a que los hermanos permanezcan firmes en la doctrina que han recibido, en la palabra que les ha sido enseñada. Mi hermano, el enemigo levantará argumentos para tratar de desviarlo a usted, de desviarme a mí de la sana doctrina. Lo que tu pastor te enseña, lo que las personas de tu congregación te han enseñado acerca de la salvación, acerca, mis queridos hermanos, de aquellos principios bíblicos que han sido establecidos en la palabra y que hoy en día el enemigo ha levantado gente que enseña cosas que van contra la palabra. Eso lo hace él para que usted se confunda, pero debes entender que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el único Salvador, que también, mis queridos hermanos, hemos sido justificados, hemos sido perdonados. Hablar del amor de Dios incondicional para nosotros y de tantas otras cosas que la palabra, que la sana doctrina nos ha sido transmitida primero por los apóstoles que establecieron el fundamento de la iglesia y luego por nuestros pastores y luego por nuestros líderes que sanamente nos han predicado. No te dejes mover de tu lugar. Hay un evangelio de ofertas y la Biblia nos habla claramente el costo de servir a Jesucristo y los beneficios también que tenemos el solo hecho de tener nuestra mirada puesta en el Señor. El principal campo de batalla del creyente está en su alma. De ahí que debemos ser vigilantes, atentos a cada situación que enfrentemos en todo momento. Pablo, al escribir la primera carta
a la iglesia de Corinto, en el capítulo 16, versículo 13, el apóstol le dice a nuestros amados hermanos, cuando ya está terminando este mensaje o esta serie de consejos a una iglesia que había perdido el rumbo, a una iglesia que estaba haciendo cosas que no estaban delante del Señor siendo agradables, en el versículo 13 del capítulo 16 de Primera de Corintios dice: velad, estar firmes, portados varonilmente y esforzados. Estas palabras las da el apóstol a una iglesia que necesita enderezar su curso. Hermanos, Dios nos ha provisto de todos los recursos para que nos apropiemos de ellos y los usemos para estar en pie y seguir avanzando. Dios no quiere una iglesia estancada, Dios no quiere un creyente que se quede recordando tiempos antiguos, sino un creyente que está renovándose porque cada día al salir a ese campo de batalla, pelea esa batalla y Dios le da la victoria. Quizás tú hoy, hermano, te has sentido desanimado porque esa es una de los dardos de fuego que el enemigo envía. Quizás has caído y piensas que no vale la pena levantarte. Quizás tú piensas que hay momentos en que tu alma está cansada, hastiada de tantos sinsabores, de tantas derrotas que has tenido. Pero el Dios Todopoderoso hoy te está diciendo, como le dijo a los hermanos allí en Corinto: levántate, pórtate varonilmente, vamos a seguir en esta batalla. La victoria es nuestra. Y Dios quiere que tú te apropies de ella. Debemos saberlo, debemos tenerlo. Entonces, mis hermanos, para tal estabilidad, tanto de carácter como para soportar una crisis, Pablo empieza a hablarnos de 3 elementos que componen la armadura de Dios. En primer lugar, Pablo está diciendo que hay un cinturón que es el cinturón de la verdad. El soldado romano tenía este cinturón ceñido a sus lomos. Ellos usaban una túnica, pero esa túnica tenía que estar ceñida, porque de lo contrario, cuando ellos estuviesen en el campo de batalla o cuando fuesen marchando, podía ser una incomodidad para sus vidas. Ese cinturón habitualmente era de cuero y tenía una pieza más interior que a su armadura exterior. Ajustaba su túnica, pero también ayudaba a ajustar la espada a la cintura del soldado y le permitía moverse en el campo de batalla con toda libertad. El ajustarse el cinturón le producía seguridad y fuerza escondida a este soldado. Era la forma como ellos se iban preparando para la batalla que iban a enfrentar. Es como cuando usted y yo nos ceñimos bien el cinturón a nuestro pantalón para poder sentirnos confiados, seguros y salir a la calle o salir al lugar donde nosotros debemos trasladarnos. Amados míos, entonces Pablo, al mirar ese elemento en la indumentaria del soldado, él nos habla que así como el soldado romano lo utiliza, el cristiano tiene un cinturón. Y ese cinturón que el cristiano tiene, él lo llama el cinturón de la verdad. Debes ceñirlo a sus lomos, debes tenerlo. Y cuando empezamos a estudiar esta forma, esta figura que Pablo está utilizando, indudablemente es necesario que entendamos que al hablar del cinturón de la verdad, nos está hablando de la revelación de Dios en Cristo. Juan, cuando escribe su evangelio en el capítulo 8, versículo 32, nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vivimos en un mundo que está bajo el poder del maligno. Y el apóstol Juan también describe al maligno como el padre de la mentira, como el engañador,
como el acusador de los hermanos. Pero nosotros, hermanos, no hemos conocido un sistema de leyes ni de religión, tenemos una relación con el Dios vivo y verdadero. Juan, cuando nos habla a nosotros acerca de Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, nos dice que el Verbo vino lleno de gracia y de verdad. Y cuando nos lo presenta de esa manera, nos da la tranquilidad de saber que seguimos confiando desde el día que conocimos a Jesucristo, desde el día que nuestra alma fue iluminada por la luz de Cristo y conocimos la verdad, en un Dios veraz, en un Dios que no miente, en un Dios que nos ha impregnado de su amor, que ha llenado nuestro corazón con su presencia, que cuando dice que está con nosotros en estas batallas que libramos día a día, es verdad. Quizás tú, hermano que me escuchas y amigo, pensarás, pero es que hay momentos en que no siento, en que no veo. Es que el camino del Señor es un camino de fe. Por eso es muy importante que manteniendo el cinturón de la verdad, nosotros también vayamos comprendiendo que esa verdad otros también la están interpretando, este cinturón de la verdad, como renovar la mente con la verdad de Dios en su palabra. El libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 13, nos dice a nosotros, mis queridos hermanos, que cual es el hombre en su pensamiento, tal es él. Somos lo que pensamos. Usted no puede ser diferente a sus pensamientos. De hecho, Jesús nos dice a nosotros que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted es y hace lo que piensa. Por eso es muy importante que el creyente esté constantemente estudiando las Sagradas Escrituras. Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. El mismo Señor, hablando a los fariseos y a los escribas, les dijo en una ocasión, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pablo escribe a los romanos y les dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo puedo renovar mis pensamientos? Bueno, ¿con qué estás alimentando tu mente? Algunos leen muchos libros de formación cristiana, pero no leen la palabra. Y es valioso leer lo que otros autores, hombres de Dios, escriben para instruir al pueblo del Señor. Pero nunca un libro escrito por un hombre va a suplantar el poder que tiene la palabra del Señor para transformar nuestro corazón. Cuando tú lees la palabra del Señor, tu mente y tu corazón entran en contacto directo con la mente de Dios. Te nutres y me nutro al leer la palabra y al cambiar mi manera de mirar las cosas, cuando esta palabra se encarna en nuestro corazón y cuando esta palabra hace una obra poderosa en mi vida y me va transformando y ya no hago las cosas como yo las pensaba antes, sino que voy a lo que la palabra me está diciendo cuando yo ya estoy centrado en lo que la verdad de Dios revelada a mi alma me está diciendo. Es el carácter del cristiano lo que a mí me empieza a llenar y me permite mantenerme ceñido con el cinturón de la verdad. Y el carácter del cristiano, que debe reflejarse en el hogar, que debe reflejarse en el trabajo, que debe reflejarse en la misma congregación a la cual tú perteneces, donde Dios te ha establecido, ese carácter del cristiano debe estar lleno de ese amor y de esa verdad. Mis hermanos, esa verdad está en el ser interior. Brota de lo más profundo cuando hay un encuentro con el Señor Jesucristo y nuestra vida es totalmente diferente. Ser honesto y verdadero a cualquier precio. Por eso el apóstol lo está estableciendo allí. Ajusten sus vidas con el cinturón de la verdad.
Ajústate. El enemigo aborrece la verdad transparente. El enemigo quiere mantenerte atado a una mentira. El enemigo quiere mantenerte atado y enredado en cosas que no son ciertas. Pero el Señor ha venido para dar esa libertad a los cautivos. El Espíritu de Dios se está moviendo y el Espíritu de Dios nos va conduciendo y nos va abriendo la palabra, que es la vida que necesitamos nosotros en lo más profundo de nuestro ser después de recibir a Jesucristo. La palabra nos va dando el crecimiento, la limpieza que nosotros necesitamos. La verdad doctrinal que transforma el alma se encuentra en los dichos del Señor, y los dichos del Señor están en su palabra, y esta palabra, hermanos míos y amigos, ha sido inspirada por Dios, dada a hombres con debilidades, con flaquezas, pero soplada. Inspirada quiere decir soplada al corazón de los hombres para que ellos la dejaran escrita en rollos y luego transformarlas y tenerlas nosotros hoy en lo que conocemos como la Biblia o las Sagradas Escrituras. Cuando tú y yo estamos llenos de la verdad, cuando tú y yo estamos fortalecidos por la palabra, mis hermanos, nos permite enfrentarnos al enemigo de acuerdo con las convicciones que esta misma palabra transformadora del Señor ha producido en nosotros. Cuando tú no te nutres de la palabra, cuando esta palabra no ha hecho el cambio, tú sales al campo de batalla, y cuando el enemigo viene contra ti, entonces tú empiezas a trabajar a enfrentar esa batalla en tus fuerzas y con tus pensamientos carnales. Y el Señor ha sido claro, específico, y nos dice a nosotros que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Jesucristo respondió en medio de la tentación que el enemigo trajo a su vida allí en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, siempre con la palabra, y le decía al enemigo: escrito está. Y cada vez que el enemigo escuchaba cómo el Señor rebatía su argumento, él sabía que le estaba infringiendo el Señor al diablo una derrota, y ante esa derrota él venía con otra insinuación, hasta que llegó el momento en que el enemigo le dejó allí. Mis hermanos, podemos estar en un desierto y escuchar muchas voces extrañas, pero cuando escuchamos la voz de Dios en su palabra, es suficiente para pararnos firmes, para estar pues firmes ante todo lo que Él quiera hacer. En cada situación debemos meditar cómo el Señor quiere que hagamos, qué arma espiritual se debe usar para enfrentar al enemigo. Cuando el Espíritu Santo había abandonado a Saúl, y Saúl estaba en un estado realmente lamentable después de haber sido escogido por Dios, nos dice la Escritura que Saúl tenía momentos de locura, y le trajeron a David para que tocara el arpa. Todavía David era un muchacho ya escogido por Dios para ser el sucesor de Saúl. Y cuando Saúl veía a David, le enviaba lanzas para tratar de acabar con él, y David le respondía tocando el arpa, tocando música, alabanza, adoración. Mis hermanos, cuando el enemigo envía lanzas, un arma poderosa es la adoración a Dios. La adoración nos prepara para que en el campo de batalla le hagamos frente a este enemigo poderoso. El diablo no quiere que tú ores, el diablo no quiere que tú adores al Señor, él no le interesa, es enemigo de la adoración celestial. Por eso nos desvía muchas veces y nos pone a cantar cosas sin sentido. Le puede poner a usted, aún en la misma iglesia, a cantar coros, alabanzas, y no las estás viviendo, porque él le interesa que si tú cantas y tu mente está en otra parte, entonces esa alabanza que no sale de lo profundo de tu corazón se pierda, y él es feliz si tú te distraes con otras cosas. Entre otras cosas, a veces en medio de la alabanza
Muchas personas pasan el tiempo contestando su celular y cuando Dios les está llamando es adorarle en espíritu y en verdad. Cuando Dios les está llamando a que con el entendimiento nosotros podamos ser renovados y fortalecidos. Adora a Dios en medio de la batalla y hay muros que van a caer. Israel adoró a Dios y los muros de Jericó cayeron, gritaron, dieron gritos de júbilo delante de la presencia del Dios del cielo y Dios derribó murallas, esas murallas que a veces el enemigo levanta en nuestras vidas. Cuando tú y yo le adoramos al Dios vivo y verdadero, esas murallas vienen abajo, pero lo hacemos con entendimiento y en cada una de esas situaciones Dios nos va a ir dando la salida, porque el que nos pasa por fuego no va a permitir que vayamos a ser quemados. Si pasas por el agua no te va a negar. No temas. Cultivar la verdad es la manera de vencer los engaños de Satanás. El apóstol entonces menciona el segundo elemento, y el segundo elemento es la coraza de justicia. Esa coraza de justicia era una pieza sólida y sin mangas, hecha de cuero y también con pedazos de metal. Cubría el corazón, el vientre y los órganos vitales en el cuerpo del soldado. Algunos escritores estudiosos dicen que no cubría la espalda, otros consideran que sí. Y esta coraza era protección. Y es la coraza que el apóstol ve que el soldado la lleva en su cuerpo. El pensamiento judío antiguo nos decía a nosotros que el corazón representa la mente y la voluntad. La coraza protegía al soldado allí, en su corazón. Y las entrañas eran consideradas el asiento de las emociones y los sentimientos. La mente y las emociones son las dos áreas donde Satanás ataca con mayor fuerza a los creyentes. Son las partes vulnerables donde él sabe que si las toca hace un daño poderoso. Si una saeta, si un dardo de fuego que él envía logran tocar esas partes de la persona, del soldado, y aún en el campo espiritual toca con fiereza a la vida de los creyentes, sabe que la batalla del creyente en ese momento puede ser muy difícil para que se vuelva a levantar, para que se sane. Y la coraza de justicia nos lleva a nosotros a ver la iniciativa de la gracia divina. Porque cuando se habla de la justicia no se habla de méritos propios acá. No se habla de cosas que tú y yo podemos hacer para quedar bien delante de los demás. Aún no es algo que nosotros hagamos porque queremos agradar a Dios en nuestra propia voluntad, en nuestras propias emociones por sí solos. No, aquí cuando se habla de la coraza de la justicia, se está hablando de los pecadores que están en buena relación con el Padre por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Es esta la mayor coraza de protección para el creyente. Es lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 5 de este libro de Romanos, versículo 1, cuando dice: ahora pues, nosotros todos, mis queridos hermanos, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor, no hay ninguna condenación para nosotros. No hay nada que venga a dañarlo a usted en el campo de batalla. Si usted es un creyente y está en comunión íntima con el Señor, mira lo que nos está diciendo aquí el libro de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tus pecados y mis pecados fueron borrados delante del Señor, del Padre que nos ve a través de Jesucristo. Desde el momento en que tú tomaste tu decisión de seguir al Señor, de mantener tu vida con el Señor, de mantenerte en comunión con Él, mis queridos,
todos los pecados nuestros fueron borrados. El enemigo lo puede acusar a usted y me puede acusar a mí, pero si yo he pedido perdón al Señor por un pecado y me he apartado delante de la presencia del Señor, soy hecho justo. No es que Él nos salvó por nuestras obras de justicia, de ninguna manera. Las obras no salvan, pero sí hemos sido salvados para hacer buenas obras. Justificados por gracia es ser revestidos de esa coraza de justicia. Es un corazón nuevo, protegido por el poder de Dios. Son nuestras entrañas donde están las emociones protegidas de acuerdo a esa costumbre judía antigua, protegidas por el Señor. Estar delante de Dios no condenado sino aceptado es tener defensa ante las acechanzas y dardos de fuego del enemigo. El enemigo no tiene poder sobre la vida del creyente. La única manera donde el enemigo viene a reclamar algún derecho es si tú y yo tenemos un pecado consentido donde él nos acusa, un pecado del cual tú y yo no nos hayamos arrepentido. Entonces él allí quiere ganar ventaja, quiere ganar terreno y quiere destruir y hacer daño. ¿Y qué podemos hacer si estamos en esa situación? Ir al Señor. Cuando Juan escribe a la iglesia que está pasando por tribulación en Asia, le dice: hermanos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, allí en esa primera carta. Él es nuestra propiciación. Él es el que te limpia. Él es el que nos ayuda. Él es el que cambia el corazón nuestro. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y qué bendición tan grande. El enemigo no te puede tocar, no nos puede tocar. Él nos toca si le abrimos la puerta al pecado y no lo confesamos, no nos arrepentimos, o cuando Dios quiere que tú y yo aprendamos alguna lección de fe y le permite a Él que de alguna manera nos toque, pero no nos destruye. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Escribe Pablo allí en el capítulo 8 de los Romanos, versículo 33, y él responde: Dios es el que justifica. Es el Señor el que viene en nuestra defensa. Es el Señor el que nos ha dicho: tienes una coraza de justicia. En la justicia moral, de la cual Pablo escribe allí en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 7. Es allí donde Pablo nos está exhortando constantemente y nos lleva a que comprendamos estos principios maravillosos. Dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. El Dios nuestro que pelea nuestras batallas sabe que el sacrificio de Jesús es suficiente para estar siempre a nuestro lado y en nuestra defensa. Efesios, el capítulo 4, versículo 24 nos está diciendo a nosotros, mis queridos, estas palabras que el apóstol le ayuda a entender a la iglesia y a nosotros también: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El versículo 9 del capítulo 5 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahora, el Dios que justifica al ser humano delante del Padre a través de Jesucristo, también desea que el Hijo de Dios camine en justicia, que sea justo en todo su proceder, refleje la bendición de tener una nueva vida, y que ese reflejar esa nueva vida nos ayude a nosotros a ser de bendición a otras personas. Cultivar la justicia de Dios, es decir, apropiarnos de esa coraza en la manera de resistir a todas las tentaciones que el enemigo pone en nuestro camino.
Cuando Él venga, sencillamente en Cristo estoy justificado. Cristo es mi ayudador. Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En tercer lugar, entonces, Pablo tiene en su mente las botas del soldado romano. Y entonces nos dice calzados los pies. Esas botas del soldado romano, según lo que nos enseñan los escritores, los intérpretes, está hablando de la caliga, que es media bota de las legiones romanas que están hechas de cuero y que dejaba los dedos al aire. Tenía suelas fuertemente clavadas y se ataba a los tobillos y a las piernas con tiras más o menos ornamentales. Esta les equipaba para marchas largas y para una posición firme y no le dejaba resbalar el pie. Qué importante ilustración. Es sabiduría de la que el apóstol Pablo ha sido dotado para enseñarnos estas cosas que realmente a la mente de cualquiera que no tenga el discernimiento espiritual pueden pasar desapercibidas. Este hombre, como un gran predicador de la palabra, como un hombre que instruyó y nos dejó el Señor a través de él las 3/4 partes del Nuevo Testamento, este hombre, mis queridos, observaba cada detalle, así como Jesús observaba la naturaleza y de una u otra manera sacaba siempre una enseñanza. Ahora Pablo, observando todo lo que en su entorno estaba, nos está enseñando a nosotros a hacer aplicaciones espirituales que nos permiten comprender, si somos, mis queridos hermanos, avisados, las profundidades de Dios y cómo esas profundidades las podemos llevar a la práctica día a día. Aquí Pablo está llevándonos, mis queridos, a que el cristiano esté calzado con el evangelio de la paz. Que el cristiano no solamente diga estoy con los pies calzados con el evangelio que el Señor me dio, sino con el apresto del evangelio. Y el apresto del evangelio, mis queridos hermanos, se utiliza una palabra griega que es etoimasia, que significa presteza, preparación, firmeza. Es decir, que cuando usted y yo hemos recibido al Señor Jesucristo, nuestros pies tienen la bota no del soldado romano, sino del soldado cristiano, y esa bota debe mantenernos siempre atentos para hacer la obra del Señor. Miremos esto. Cuando Él nos habla del apresto del evangelio de la paz, es porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y menciona el apresto del evangelio de la paz porque solo cuando se predica el evangelio y el ser humano reconoce a Jesucristo, recibe el perdón de los pecados y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llega a su corazón y nos da la firmeza y la base sólida para batallar contra el mal. Cuando usted y yo conocemos a Jesucristo, porque el evangelio ha sido predicado, entonces en el campo de batalla usted es considerado un guerrero de parte de Dios contra las fuerzas del mal. Las botas del soldado dan rapidez para anunciar el evangelio y seguir avanzando con la luz de Cristo en medio de las tinieblas. Isaías en el capítulo 52, versículo 7 escribe: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz, del que anuncia las buenas nuevas. Amigo y hermano, las almas se están perdiendo día a día, momento a momento. La maldad se está multiplicando. Y como la maldad se está multiplicando, el antídoto a la corrupción y a la maldad es el evangelio de Cristo.
Y somos cada día movidos por el Señor a seguir predicando este evangelio de vida y de poder. Tenemos esta parte en la armadura de Dios que es importantísima para que las iglesias crezcan, no solamente numéricamente, sino también espiritualmente. Se requiere que la iglesia predique el evangelio con amor a las almas que están perdidas, a las personas que viven sin esperanza, a las personas que están cautivas en su vida pecaminosa por el mundo de las tinieblas, por el que está controlando este mundo que se llama Satanás. Una juventud sin Cristo, hogares destruidos, hombres consumidos por la droga, el licor, por la prostitución, por el homosexualismo, mujeres en situaciones similares, separaciones, divorcios y todo lo que ha venido a este mundo, porque así es el mundo y así cada día esa maldad se va a agudizar más aquí en la tierra. Requiere una iglesia que esté presta con el evangelio de la paz para levantar su voz y decirle a este mundo que necesitan escuchar el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas de salvación. Es la única noticia que transforma hogares, es la única noticia que hace que el joven que está pensando en hacerse daño en su vida venga a los pies de Jesucristo y empiece una vida totalmente diferente. Es la única noticia que puede lavar la mente y el corazón del hombre, producir el nuevo nacimiento, y puede usted vivir una vida después, en el momento en que recibe a Jesucristo y después de haberlo aceptado y haber nacido de nuevo por el poder de este evangelio que es predicado. Entonces usted empieza a vivir una vida de bendición totalmente cambiada. Jesucristo nos ama y Cristo anunció el evangelio de la paz. Cuando uno lee la epístola a los Colosenses, el capítulo 1, versículos 20 y 23, escucha cómo el apóstol exalta la obra del Señor diciéndonos de esta manera. Versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Concluimos, amados, diciendo: en Cristo somos más que vencedores. No debemos temer nada de lo que el enemigo pueda levantarse a hacer, a decir o a enviar contra nosotros. El Señor nos invita a estar pues firmes en él. Dios nos bendiga. Señor, te damos muchas gracias en este día por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por esta enseñanza que ha sido transmitida a cada persona. Oramos por aquellos hermanos que están batallando. Oramos por los que están heridos en el campo de batalla para que tú les sanes, les ayudes, les levantes. Oramos por los que han caído para que tu amor y tu poder les siga ministrando y puedan ser levantados por el poder tuyo. Clamamos delante de ti, Señor, en este momento por sus almas, por sus vidas. Clamamos por la iglesia para que tú nos permitas entender cada día más y más la misión por la cual estamos aquí en la tierra. Esa misión de establecer el reino de los cielos, de seguir hacia adelante como tú lo iniciaste y como nos corresponde a nosotros continuar la tarea. También clamamos por aquellas personas que no te conocen. Amigo, si tú no has recibido a Jesucristo, te invitamos a que lo hagas en el día de hoy, que nos repitas esta oración. Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido
que vengas a mi corazón, que hagas morada en él, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida y que yo a partir de este momento inicie una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe para recibir al Señor, comunícate al teléfono que aparece en pantalla. Lo puedes hacer ahora mismo o lo puedes hacer en el transcurso de esta semana. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, iglesia. Amén.